Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A la transferencia técnica del día de hoy, erotismo y sexualidad en personas mayores. Gracias a todos y todas por conectarse de manera tan puntual. El día de hoy tengo el honor y el privilegio de poder presentar al licenciado y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Yacú, quien es profesor asociado de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez. También es profesor de otras universidades a nivel nacional e internacional, como lo ha estado contando ahora, que va a publicar un libro. Y no solo eso, además tiene, entre otros, El desafío de las personas mayores, publicado el 2001, ¿cierto? Que es Identidad y envejecimiento, el desafío de los mayores, y La erótica y la vejez, perspectivas de Occidente del año 2016. Así que tenemos un tremendo exponente el día de hoy. Así que Ricardo, muchas gracias nuevamente por tu comprensión y tu buena disposición siempre a querer presentar estas temáticas a todos y todos acá en el ministerio. Gracias, Adelante. Alejandro, y gracias por la invitación. Y bueno, yo siempre digo que Chile es mi segunda casa, así que me siento más que cómodo presentando y bueno, con la alegría de poder llevar cosas que, que vengo trabajando hace mucho tiempo, que por momentos me canso porque digo, "Oh, basta de estudiar este tema", y de repente siempre encuentro que hay algo que se renueva, que hay algo que hace punta con respecto al tema del erotismo, de la sexualidad, porque eh, creo que en alguna medida moviliza las representaciones generales de la vejez, ¿no? Es como poder desarmar algunos criterios que están como demasiado establecidos, demasiado rígidos dentro de una cultura, y de repente el erotismo moviliza, rompe. Entonces, hoy vamos a presentar algo que en alguna medida presentamos en otra oportunidad acá, pero bueno, para quizás un público distinto. Eh, y, y siempre digo, mis reflexiones van cambiando porque pienso mucho en estas cosas. Le contaba recién a Alejandro que mi último gran desafío es cómo pensar, perdón, el erotismo y la sexualidad en personas mayores con discapacidad. Discúlpenme, pero los teléfonos de línea a veces son como incontrolables. Eh, ¿Cómo pensar el erotismo y la sexualidad en personas mayores, pero que además tienen una discapacidad y que además tienen o que pueden estar enfermos? Eh, Claramente nuestra cultura fue generando márgenes en relación a lo deseable, a lo no deseable, y así como, y tenemos en este sentido una herencia grecolatina muy fuerte, ubicó en los jóvenes ese brillo que parecía un brillo divino, mientras que los viejos parecían lo oscuro de lo humano, lo más oscuro de lo humano, lo más ligado a lo mortuorio, a lo mortal. Eh, Cuando nos acercamos a esas fronteras, ¿no? De esas personas mayores que ya no están excepcionales, que no están con las imágenes más juvenilizadas, y nos encontramos con personas que tienen una demencia, con personas que tienen Parkinson, con personas que tienen alguna enfermedad física, y uno dice, ¿qué pasa con la sexualidad en esos lugares? Parece que la sexualidad quedase como desterrada, como eliminada, como que nos da una impresión de rechazo, de molestia. Y justamente me parece que ahí es donde, en esos márgenes, donde nosotros tenemos que empezar como a movilizar y decir, bueno, el erotismo no es el escenario simplemente de lo estéticamente correcto, de la estética hegemónica, sino que justamente el erotismo es ese espacio donde todos podemos gozar de nuestro cuerpo, del cuerpo de los otros, de las fantasías, y claramente estas cosas están en todos, pero a medida en que hay más limitaciones o que hay un aspecto que se aleja de aquel que la sociedad presenta como la ficción de la sexualidad general, nos sentimos menos cercanos a poder seguir gozando, y creo que este es el gran desafío. Y voy a utilizar una palabra que tiene que ver con la política, ¿no? El gran desafío de la inclusión de los viejos,
¿no? Porque si no, estamos en una situación de exclusión de aquello que no corresponde con los modelos. Y lo peor de esto es que hay muchos de los lugares de la inclusión o de la exclusión social que, eh, que son más evidentes. Si nosotros decimos, bueno, la inclusión o la exclusión económica es bastante más evidente, podemos verlo, podemos decir, bueno, a esta persona le falta, tiene una carencia, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de esto, se naturaliza de tal manera los mecanismos de exclusión, en esto de es feo, no me gusta, me da rechazo, me da asquito, me da todas estas cosas que se dicen en relación a ciertas personas mayores y su erotismo, que pareciera que en realidad fuera algo que está dentro de nosotros, que no podemos ni siquiera manejar, entonces con donde la exclusión fuese un hecho mismo de la realidad. Entonces, tenemos que desequilibrar este sentido común, tenemos que desarmar este sentido de cómo se construyó nuestra realidad, de quiénes son los eróticos o no eróticos, los sexuales o no sexuales, para poder incorporar no solo a las personas mayores, para poder incorporar a muchas personas, a todos los grupos LGBT, digo, a un montón de personas que quedaron afuera en algún momento de los márgenes del erotismo. Así que con esta introducción, que en realidad tiene que ver con seguir pensando y con seguir rompiéndonos un poquito la cabeza para poder decir, un poco como señalaba Foucault, para pensar de otro modo las cosas. El esfuerzo intelectual, el esfuerzo del pensamiento crítico, de desarmar lo obvio, de desarmar como para poder pensar y para poder ahondar en cuestiones que de otra manera quizás no estarían a la vista, ¿no? Cuando yo digo, bueno, a mí no me gustan las personas mayores, parece que fuera una realidad tan natural que en realidad ni siquiera me la pongo a pensar y bueno, a alguna persona le gustará o como te dicen, bueno, entre ellos se gustan, ¿no? Y la verdad es que entre ellos tampoco muchas veces se gustan. ¿Por qué? Porque en realidad el modelo cultural lleva a que nos gusten ciertos sujetos. Entonces, el pensamiento crítico es central a todo pensamiento sobre la sexualidad, si no podemos caer en repetir más de lo mismo, o en describir ciertas cuestiones que tienen que ver con la biología o lo que fuese. Eh, en los últimos tiempos salimos también de esta noción de qué es la sexualidad, y donde teníamos toda una serie de escenarios biológicos, donde presentamos el cuerpo, las capacidades, los recursos, eh, la descripción de por dónde venían los principales formas de bienestar, que no lo vamos a dejar de tener en cuenta, digamos, el cuerpo es un gran articulador del erotismo y esto no cabe ninguna duda, pero sí me parece que hay algo que empieza a aparecer, que es la noción de contexto. Es decir, ¿cuáles son los contextos donde se producen experiencias del erotismo? Ya no se produce un fenómeno en sí mismo que es la sexualidad, sino que se producen experiencias variadas, experiencias de cuando me estoy haciendo masajes y me tocan y siento algo distinto, experiencias de cuando estoy en un bar y veo a alguien que me gustó y esa mirada de esa persona me resulta subyugante, o cuando estoy dando una clase y hay algo de la otra persona que dice que me generó algo distinto. Bueno, esto que lo llevo a pequeños contextos, en realidad es donde se va produciendo estas experiencias, porque no hay nada que esté delimitado. Las ficciones nos hacen creer que tiene que haber un lugar maravilloso con dos personas de cierta edad, con ciertos rasgos físicos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que las experiencias del erotismo son tan variadas y a veces nos sorprendemos nosotros, todos, yo, de encontrarnos con algo que uno apaga la luz y te encontrás con algo que a veces decimos química. ¿Por qué? Porque en realidad casi no podemos describir del todo qué pasó con esa experiencia, ¿no? Y estoy llevándolo a una situación muy específica, pero en realidad podemos verla en cualquier espacio donde se produzca el encuentro entre personas o el encuentro entre sensaciones, porque a veces ni siquiera tiene que haber otra persona, puede haber una sensación, un roce que se nos volvió erótico en un lugar determinado. Al mismo tiempo, porque trabajamos la vejez, tratamos de mostrar la insistencia de estos goces, a pesar de que el caudal
físico no sea el mismo, a pesar de que la frecuencia no sea la misma, a pesar de que a veces pueda haber más dolores, más molestias, en realidad lo que vamos a encontrar es que en esta insistencia hay variaciones, hay diversidades, hay goces, es decir, realizaciones de algo que se disfruta, pero también hay deseos, es decir, intereses que se proyectan en el futuro como para decir qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, cómo voy hacia eso que me interesa y cómo fantaseo con eso que me da ganas. La palabra insistencia yo la saco de alguien que en realidad es un poco sorpresivo, porque es San Agustín. San Agustín dice, ¿cómo puede ser que los viejos, aún con los hielos de la vejez, sigan insistiendo con esto, sigan insistiendo con este deseo sexual que aparece y reaparece, etcétera, etcétera? Bueno, por eso utilizo la palabra insistencia en referencia a San Agustín, justamente, y su descreimiento de que esto, o por qué seguía pasando. Hay un modelo biopsicosocial de grandes personajes que hoy están haciendo investigaciones de gran número, de gran talante, así como Lindow, de la Mater, Murman, donde ellos dicen que la sexualidad no puede ser reducida a una cuestión biológica, ni psicológica, ni simplemente social, sino que la expresión, fíjense nuevamente, cambian los términos, no es la reacción que tiene, que era lo que hablaba los primeros sexólogos, la reacción sexual, sino que es la presión sexual. Se da por esta combinación entre un cuerpo, la mente, en un contexto específico, que va a dar lugar a expresiones que sean quizás más fuertes, que incluyan a lo biológico o que no lo incluyan. Hay mucha gente que tiene una sensación muy fuerte a nivel sexual, pero que esto no necesariamente implica que haya una erección o que la mujer se estimule o lo que fuese, sino que lo viven de otra manera y a menudo tenemos expresiones sexuales que son muy variadas. Y finalmente también esto, digo, la edad interfiere muchas veces con la función sexual, a veces de maneras definitivas, a veces de maneras contingentes, es decir, hay momentos en que ciertas enfermedades y ciertas cuestiones pueden frenar una de las funciones sexuales, lo cual no quiere decir que no haya otras posibilidades, y esto es lo que está abriendo podríamos decir, la sexología de las últimas décadas. Las últimas décadas, digo, desde el 2000 hasta la fecha, donde verdaderamente se empezaron a investigar no solamente la genitalidad de las personas mayores, sino también la masturbación y también toda una serie de sensaciones que dan lugar a que hoy nos expresemos con otras palabras, que utilicemos otros términos para describir los procesos de la sexualidad. Una pequeña definición que siempre la hago, en realidad cuando hablamos de la sexualidad, que es una palabra que sirve, a pesar de que tiene algunas críticas, en realidad la OMS la define de una manera tan amplia que podemos pensar que es un gran paraguas para referirnos a este tema, pero que en alguna medida, justamente por abarcar al sexo, a la identidad, al papel de género, al erotismo, al placer, a la intimidad, cuestiones que se articulan de maneras muy distintas, la verdad es que termina quedando corto para poder explicar algunas cuestiones. Yo prefiero pensar el sexo básicamente como ese impulso al deseo, como la capacidad efectiva, porque a veces tenemos que pensar cómo el sexo puede tener variantes internas, por ejemplo, de cuando hay menos hormonas y esto puede generar dolor o puede disminuir el deseo de una persona. Es decir, cómo este impulso sexual llega ligándose siempre entre lo biológico y lo psicológico. También hay una dimensión que es la erótica, que está menos trabajada, que es el procesamiento cultural del sexo y en el cual siempre tenemos que incluir la cuestión de la sexualidad. Es decir, de qué manera los sujetos dan sentido a esto que nos pasa con la sexualidad. Eh, los estoicos decían que la sexualidad, que lo bueno de la vejez era que nos sacábamos de encima la sexualidad. ¿Por qué? Porque era un amo muy dominante, ¿no? Es un amo que nos lleva a hacer cosas que no podemos controlar.
y en alguna medida la erótica la sexualidad se convierte muchas veces en algo que nos lleva por caminos que no hubiésemos querido, o a relaciones, o amantes, o a historias que a veces contradicen la moral de un sujeto, pero que sin embargo tiene una fuerza interna que, bueno, nos lleva para otro lado. Entonces, cuando hablamos de la erótica, estamos hablando no tanto del proceso individual, sino de cómo la cultura regula esto. Hoy podemos pensar que nuestra cultura está dando lugar a un erotismo más libre que el que tenían por lo menos nuestros abuelos, o un erotismo distinto, un erotismo que incluye más a la mujer y que incluye más a otros grupos que antes no estaban incluidos. Hablábamos recién de los grupos LGBT, pero también tenemos que pensar en esto que hablábamos al inicio. Cuando nosotros hablamos de personas discapacitadas o enfermas, parece que eliminamos de nuestra cabeza la cuestión de la sexualidad, ¿no? Es como que ese tema se convierte en algo menor, y que en realidad, si encontramos una persona con una discapacidad o enferma masturbándose, nos parece un espanto. ¿Por qué? Porque pareciera que la enfermedad regula un mecanismo que es el ocultamiento del deseo. Esto es un mecanismo regulatorio propio de nuestra cultura, que no tiene por qué ser. No tenemos por qué escindir a una persona que tenga una discapacidad o que tenga a una enfermedad de su sexualidad. El tema es que a veces uno de los mecanismos a partir de los cuales la erótica escinde, oculta estas cuestiones, es a través de los mecanismos regulatorios de la estética. Es decir, nos parece rechazante, nos parece raro, nos parece difícil de entender. Todas estas cuestiones son mecanismos regulatorios que en términos generales son absolutamente inconscientes. ¿Mm? Y están determinados por cuestiones que ni siquiera las sabemos. Por eso es que una de las políticas del deseo es tratar de movilizar estas cuestiones. Poder decir, bueno, ¿quién determinó que el deseo tiene que ser en gente con ciertas características? De hecho, fíjense, las mismas fotos que yo pongo es de gente que son viejos, pero están ahí cerquita de el modelo hegemónico que pareciera que hay que tener para poder desear. Pero yo hago siempre una referencia a nuestros propios países. Cuando nosotros vemos cuáles son los objetos de deseo, en términos generales no aparecen las figuras de los sujetos, ni siquiera jóvenes de grupos indígenas o de grupos o de pueblos originarios. No aparecen como figuras del deseo. En realidad nuestras figuras del deseo son europeas. Y mientras más rubias y más blancas y con ojos más azules, pareciera que son más lindos. Entonces, ¿y más lindos qué significa? Más eróticos. O sea, que esto no es que los incas no les gustaban a su propia gente. En realidad, cuando llegó el hombre blanco, o el hombre europeo a estas tierras, impuso una cultura y de una manera imperialista logró generar que la erótica designe los objetos del deseo en relación a su propia gente y no a la gente que vivía acá. Y esto todavía Latinoamérica no saldó esta deuda. Y mucho más que en nuestros países, Chile y Argentina, cuando nos vamos a Bolivia, cuando nos vamos a Perú, nos vamos a México, pasa muchísimo esto en lugares donde la gente mayoritariamente es de pueblos originarios. Pero también las modalidades de goce. Es decir, cuando nosotros vamos a la historia greco-latina, lo que nos damos cuenta es que todo lo que es el erotismo oral estaba muy mal visto. Winkler, un antropólogo que estudia la Grecia clásica, dice que era tan mal visto como el incesto. Fíjense qué llamativo esto, ¿no? Que en realidad tenemos toda esta teoría de Levi-Strauss y del incesto como la marca regulatoria, y sin embargo, estudios más actuales que no intentaron demarcar líneas tan estructurales, lo que nos dicen es, no, pará, el goce oral era un lugar como repulsivo que solamente se le daba a los peores objetos, es decir, como a la gente más fea. Es decir, lo único que podían permitirle era que por lo menos haga un sexo oral. Entonces, todas estas modalidades, estos goces, estos escenarios del deseo, escenarios que significa cómo tiene que estar la luz, cómo tiene que estar. Fíjense, las películas porno
en alguna medida hubo toda una generación de películas porno, y acá perdón que me vaya adelantando, supongo que quizás alguno me escuchó en otro momento y para no aburrirlos les cuento algo nuevo. Hubo toda una generación que nos mostraba cuerpos perfectos, perfectos del ideal hegemónico, con luces de determinada manera, con movimientos de determinada forma, y en los últimos tiempos empezó a ver lo que podríamos decir un porno más progre. Más progre, ¿por qué? Porque empezó a salir de las figuras de la hegemonía estética y nos empezó a mostrar viejos, por ejemplo, y empezó a mostrar gente que no parecía que tenía relaciones sexuales como si estuviera bailando, sino con esfuerzos, con dificultades. Es decir, el escenario se construye en una cultura dando forma a lo que sería deseable. Lamentablemente, esta ficción del deseo hace que muchas veces, cuando uno no tiene sus cuerpos hegemónicos, cuando los escenarios no son los que parecen adecuados, esto se vuelve como una inhibición. Yo muchas veces me encontré con pacientes que me decían que a veces iban a hoteles alojamiento, no sé cómo lo llaman ahí, lugares donde uno va a tener relaciones sexuales, y que quedaban inhibidos uno u otro por las formas ideales hegemónicas de los personajes. Lo que pasó en la filmografía porno es que dejaron de tener personajes tan ideales. ¿Por qué? Porque veían que la gente se inhibía. Fíjese qué llamativo. Por un lado nos generan una ficción del deseo muy particular y finalmente lo que se terminó dando cuenta es que esa ficción era ponía una vara tan alta que la gente no se sentía incluida. Entonces, para terminar este tema, la erótica es como una cultura va procesando nuestras relaciones con el sexo, con el erotismo, es decir, cómo va generando objetos, formas, modalidades y rechazos. Es decir, nosotros venimos de una cultura que rechazó todo lo que era lo LGBT. En este momento estamos en una cultura que ha puesto el foco predominantemente en todo lo que tenga que ver con la negación de la pedofilia. Digo, se van transformando estos lugares, y no digo que esto sea ni bueno, simplemente estoy describiendo momentos históricos, donde las regulaciones del deseo van cambiando. El erotismo yo le doy un lugar sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con romper con la hegemonía de lo que significaría la relación sexual. Es decir, la relación sexual se convirtió en un estándar que se supone que tenía un goce previo a partir del cual la gente llegaba a este goce final. Goce previo que tenía que ver con besos, caricias, tocarse, etcétera, etcétera, para poder llegar a estimularse suficientemente y poder tener una relación genital con una eyaculación. Este modelo, que obviamente tiene características que incluso podríamos decir la biología responde en parte a esto, pero que en gran medida también tiene que ver con una lectura de la sexualidad casi como procreación. Es decir, hacía falta para la procreación que haya una eyaculación. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy? Si hablamos de experiencias del sexo, si hablamos de contexto, si hablamos de realizaciones que no tienen que ver con una expectativa tan determinada, en realidad nos encontramos con goces sensoriales que están mucho más dispersos y que de repente me puede encantar que me hagan masajes, pero quizás no tengo ganas más que eso. O me puede encantar besarme, tocarme, y puede ser que no tenga ganas de terminar con una relación genital. Y de hecho, esto es uno de los grandes debates a veces entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Para la mujer puede terminar en un momento en el cual, supuestamente para los varones, que además tenemos toda una carga de masculinidad, donde pareciera que tenemos que terminar sería eyacular. En realidad, lo que estamos viendo es que esto se está desarmando, se desarma particularmente entre los viejos y se está desarmando también en los grupos más jóvenes. Entonces, cuando hablamos de erotismo, estamos hablando de goces sensoriales tales como la vista. Sabemos que podemos gozar, podemos incluso hasta tener una eyaculación o un orgasmo a partir de mirarnos.
Y esto es súper importante. Algunos dicen que nuestra cultura occidental le da una especial importancia a la visión y por eso tanto goce visual a través de las redes, de las películas, de los cuerpos que tienen que tener características X, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros goces sensoriales, como puede ser el olfato. El olfato es un gran goce sensorial poco elaborado, es decir, tenemos una elaboración del goce ligado a los perfumes, a los aromas más lindos, pero que en realidad nuestra relación con el aroma y la excitación, fíjense que los perfumes que tienen feromonas no son exactamente ricos, tienen algo que ver con el olor del cuerpo y esto induce más a una reacción física que estos aromas supuestamente ricos. De todas maneras, para algunos, los que nos gusta mucho el perfume, cuando vemos a alguien que pasa y que tiene un perfume exquisito, nos quedamos extasiados y querríamos agarrarlo, tomarlo de alguna manera y sentimos como ese halo se pierde a lo lejos. Pero también tenemos los goces auditivos, es decir, una voz linda puede llegar a ser altamente sensual y lo que nos diga esa voz también. Es decir, tenemos desde los cantantes que han sido casi relatores, como en parte Joan Manuel Serrat o muchos otros, o Cohen, Leonard Cohen, ¿no? Que eran casi como cantaban y relataban y uno dice, bueno, donde esa voz tenía como una sensación de erotismo, ciertas cantantes brasileras, francesas, que cantan con una voz muy sensual. Es decir, también por ahí podemos, o lo que nos decimos teniendo relaciones, hay parejas que hablan mucho teniendo o, o pueden hablar diciendo cosas que puedan tener una fuerte intensidad. Es decir, también por ahí hay un goce sensorial. Y uno de los grandes goces sensoriales es el táctil. Obviamente todo nuestro cuerpo tiene sensaciones, tiene zonas de alta sensibilidad erótica, ¿no? Como pueden ser los pechos, los genitales, la cola, pero en realidad sabemos que todo nuestro cuerpo puede llegar a ser erótico en el sentido de cómo nos toquen, quién nos toque, cómo lo hagan. Sabemos que hay parejas que tienen dificultades porque el modo de tocarse difiere entre uno y otro y que muchas veces uno de los grandes aprendizajes con nuestra pareja es saber cómo nos tocarnos, cuánto. A veces si nos tocan mucho nos aburre, si nos tocan poco no nos gusta, si nos tocan fuerte o si tocamos Digo, es un aprendizaje que vamos teniendo con otra persona, que a veces resulta muy natural y a veces no. Tenemos goces que son internos, los goces, qué sé yo, ahora últimamente estamos un poco más pacatos, pero ir a tener, ¿cómo se llama? Tener goces que son internos cuando vamos al baño, cuando vamos, todas estas cosas también tienen un goce muy fuerte y los chicos, fíjense cuánto les cuesta muchas veces tratar de controlar, quieren controlar mucho el hecho de hacer caca, ¿por qué? Porque gozan, y esto nos sigue pasando a lo largo de toda la vida. Entonces, creo que en este sentido tenemos que ir rompiendo con este modelo, desarmando, deconstruyéndolo, para decirlo al estilo de Derrida, para ver de qué se compone esto y cómo fue armado a posteriori. Pero también tenemos los relatos que fueron pensados al modo de fantasías. La fantasía, ¿qué es? Es un tipo de relato que en alguna medida organiza lo esperable de un encuentro con otra persona o un encuentro con uno mismo a través de una masturbación. No hay encuentro sexual ni con uno mismo ni con el otro que no tenga un relato que lo intermedie. Es decir, nosotros tenemos márgenes de lo soportable y de lo deseable. Es decir, si estamos con una persona que va mucho más allá de nuestro relato, puede que en un momento nos interese, pero probablemente en algún momento nos asuste, nos deje de interesar, nos parezca que no sabemos hacia dónde va a ir. Es decir, el relato contiene ciertos márgenes de lo que puede ser el goce en una pareja o con uno mismo. Obviamente, en una masturbación o en la visión de una película porno,
En realidad hay gente que te dice, no, fue muy bruto, fue demasiado lento, me gusta. Y en realidad estas cosas ni siquiera es que son de una vez para siempre. La gente cambia porque se aburre del propio deseo, más allá de que haya algunas escenas, como diría Freud, que se mantienen más fuertemente. Y obviamente prácticas que se producen en el encuentro con otras personas que van a activar directa o indirectamente el deseo sensual y la respuesta sexual física. Es decir, separo la respuesta sexual física de del deseo sensual. Es decir, hay cosas que simplemente nos dan ganas y hay cosas que vamos a tener una erección, vamos a tener una estimulación fuerte, digo, en las mujeres. Es decir, van a dar respuestas que pueden tener un costado físico o no. Y lo que dice Octavio Paz, que tiene un libro bellísimo en relación al erotismo, a pesar de que él era un poeta, pero tiene un libro muy serio, dice, el erotismo permite pensar la capacidad simbólica y constructiva para redimensionar los mecanismos de la sexualidad. En realidad yo lo que creo, y esto fue una investigación más de los últimos tiempos y una observación, porque me interesa mucho el mundo animal, en realidad la sexualidad también es redimensionada en el mundo animal. Es decir, ustedes van a ver que entre los perros una muestra de poder de un macho con otro es montarlo. Es decir, que en esto hay una redimensión de la sexualidad en un aparataje que muestra poder. Y podemos decir, y hay muchos autores, especialmente franceses, que dicen que bueno, la sexualidad es básicamente un mecanismo de relaciones de poder, qué sé yo. Yo no creo que sea básicamente esto. Yo creo que hay muchos espacios y que no hay que ser reduccionista con estas lecturas. Creo que el erotismo, obviamente, en los seres humanos o en los animales más inteligentes, por ejemplo, como los bonobos, que eso es un tipo de monos, asumen formas mucho más complejas. Entonces podemos ver que todo esto que estamos diciendo, donde el mecanismo evolutivo nos llevaba a tener relaciones para que la especie se reproduzca, esto no es que se pierde totalmente, pero se convierte en algo mucho más complejo. Es decir, el ser humano tiene relaciones para muchísimas más cosas y en términos generales raras veces para tener hijos y muchas veces para disfrutar. ¿Mm? De la misma manera que los bonobos. Bueno, estos son señalamientos que a mí me interesan mucho. Bueno, la diversidad. Últimamente estamos trabajando mucho con el tema de la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad sexual lo que nos permite pensar es cómo una persona o un grupo organiza su deseo y en base a intereses que son muchas veces políticos, es decir, un grupo organiza su deseo no en base a simplemente porque en un solo, sino lo que organiza en un contexto determinado y ve cuáles son sus recursos. Y en alguna medida, lo bueno de la diversidad, no solamente para pensarla, vuelvo a insistir en la cuestión LGBT, tema que me interesa, que me importa, que me parece una lucha en la que estoy muy comprometido, pero me parece que la vejez también es una forma, tiene formas de diversidad. Es decir, la diversidad es romper con las clasificaciones y con las normativas. Y cuando nosotros estamos diciendo no hay placer previo ni placer final, sino que los placeres pueden ser mucho más anárquicos de lo que nosotros creíamos, en realidad estamos desafiando un orden normativo. Y esto también es diversidad. Y cuando las mujeres nos dicen la genitalidad puede ser importante, pero quizás con el tiempo se vuelve menos importante, nos está mostrando de la misma manera que la gente gay, lesbiana, qué sé yo, que hay formas distintas de gozar con el propio cuerpo. Y que a veces puede ser con una parte del cuerpo, o a veces con otra, o a veces con una práctica que se diferencie. Acá tenemos algo que me interesa particularmente, porque bueno, una de mis líneas de investigación más fuertes y bueno, creo que donde indagué más, tiene que ver con lo estético erótico, obviamente. Una de las grandes preguntas que yo me hago es, ¿qué miramos cuando vemos? La visión tiene que ver con la capacidad sensorial, la mirada tiene que ver con la aplicación de significados, de sentidos que le damos a eso que vemos.
yo estoy viendo, todos seguramente vemos más o menos lo mismo, si nuestra vista más o menos anda bien, a una mujer maquillándose. Que esta mujer tenga más o menos 60 y pico, 70 años, que tenga algunas arrugas en el pecho, genera que ese mismo maquillaje sea leído distinto que si esta mujer tuviese 15 años. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los modelos cognitivos, en realidad, lo que nos permiten pensar es cómo hay. Los modelos cognitivos significa que hay marcos de referencia que son absolutamente inconscientes, que aplicamos en microsegundos y que nos dan respuestas implícitas. En respuestas implícitas es a los 15 años, a los 8 años que se maquille, nos podría dar risa. Ay, mira qué simpática cómo se está maquillando la nena, seguramente está jugando a que se maquille. A los 20 años probablemente nos quedemos enganchados en una apreciación que tenga más que ver con lo estético erótico y acá quizás hagamos una apreciación de otro orden, ¿no? En esto hay obviamente singularidades y demás, pero hay ciertas lecturas particulares que podemos armar de conjuntos. Cuando uno vira en internet, yo nunca dejo de mostrar estas imágenes que me llaman la atención por lo estúpidas que son. Es decir, me sorprende que todavía internet siga mostrando estas cosas, que a alguien le parezca simpático esto de dos personas mayores cuando uno busca sexo y vejez, además, que están como en posiciones absolutamente infantiles, ¿no? Diciendo porque el amor es eso, envejecer sin darse cuenta, seguir viendo con 22 añitos a quien ya tiene los 40, no tienen 40, tienen más, el hombre tiene cara de sonso, especialmente el de la izquierda. El único que está en una posición medianamente seria es el señor que está a la derecha, ¿no? Que le da un beso, y fíjense la cara de sorpresa de la señora como si tuviera 2 años y le está dando un amiguito un beso. Que sería exactamente una foto de un jardín de infantes en la cual dos nenes se están besando y la nena dice, uy, me está besando, qué sé yo. Digo, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra cultura que lleva a esta estupidez? Porque esto es una gran estupidez lo que estamos viendo. Y sin embargo, y lamentablemente muchas veces vemos gente que da clase de erótica con buenas ideas, qué sé yo, y pone estas fotos. Increíble. Digo, esto también es como una idea como para que no pongan este tipo de imágenes cuando hablen de sexualidad, pongamos otras. ¿Por qué? Porque también la introducción de imágenes no es menor. Ahora voy a contar por qué pongo tantas imágenes acá. Pero fíjense lo que nos pasa con esto. Tenemos una mujer que es una mujer que está quizás en forma, pero nos damos cuenta que es una mujer mayor, que tiene un cuerpo que no es hegemónico, ya no tiene la cintura que se esperaría de una mujer que está mostrando una lencería que podría ser erótica, que con un color flúor, digo, acá hay un juego de contrastes casi. ¿Cuál es el juego de contrastes? Un cuerpo en donde nosotros esperaríamos otro tipo de lencería. ¿Por qué? Porque esa lencería la esperaríamos para una persona más joven. Más allá de que últimamente hay gente que te dice, bueno, pero ¿por qué no? Digo, yo no, para nada estoy diciendo que no, una mujer no puede usar, al contrario, yo me encantaría que las mujeres usen esto, que vayan a la playa con esto, que no tengan ningún problema. El tema es que estas cosas todavía siguen suscitando algo que va más allá de la moralina en principio. Lo que vamos a ver es, vamos a tratar de situar, es el efecto estético de contraste. Es decir, ¿cómo puede ser que una mujer así esté con esta ropa? Después pensamos, bueno, porque es vieja, ya no debería, pero mucha gente ni siquiera lo piensa. En realidad nos aparece esta sensación justamente de estos marcos inconscientes que regulan nuestra visión, y después probablemente nos ponemos críticos para justificar lo que nos pasó. La idea justamente es tratar de ver, sentir lo que nos pasó y darnos cuenta el nivel de viejismo, de edadismo que tenemos a nivel sexual o de erotofobia que tenemos a nivel sexual, que ahora lo vamos a describir, y que lleva a que rechacemos esta imagen. Justamente, ¿por qué la mostramos? Para dejar de rechazarla y para poder empezar a introducirla en nosotros estas imágenes. Acá tenemos otra imagen. Cuando
cuando la muestro, tanto acá y la mostré hace poco en Chile, ahí por la Universidad del Maule, eh, mucha gente, bueno, apareció con esta nueva tendencia de decir, no, pero este hombre es un acosador. Yo digo, este señor no está diciendo nada, simplemente está mirando a alguien que le gusta. ¿Eh? Y últimamente estoy dudando de ponerlo porque estoy recibiendo críticas, qué sé yo, pero lo que digo es, acá hay un varón que está mirando a una mujer que le gusta. No dice nada ni nada. Yo lo que les propongo es hacer un juego. Si en vez de este varón, que tiene aproximadamente 70 años, viésemos a Mick Jagger vestido tal como se viste en general, mirando a esa misma mujer, si nosotros tendríamos la misma percepción, si nuestros marcos inconscientes regularían la visión la visión de la misma manera. Es decir, este hombre tiene una particularidad, no solamente que tiene 70 más o menos, 70 y pico de años, sino que está vestido de viejo, con ropa de una clase social más baja, y en alguna medida pareciera que, así como decíamos antes, que en la enfermedad y la discapacidad no esperamos la sexualidad, cuando una persona tiene estos hábitos de viejo, parece que esperamos menos de que pueda mirar a una mujer, o si la mira, inmediatamente nos aparece ¿qué? La idea del viejo verde. Esto no, lamentablemente acá no lo podemos charlar, pero probablemente muchos hayan pensado en el viejo verde, que es una tradición que nos viene desde la Grecia clásica. Entonces, si este hombre estuviese vestido de otra manera, más moderno, por eso cito a Mick Jagger, a Paul McCartney a la persona moderna que ustedes se imaginen, probablemente no tendrían la misma apreciación íntima e implícita. ¿Implícita por qué? Porque es inconsciente. Obviamente, muchos de los que están acá seguramente no creen en el viejo verde porque están escuchando esto porque tienen una visión más moderna acerca de la sexualidad y piensan que está bien, pero lo llamativo es que la propia gente que apuesta por la sexualidad de los viejos, cuando ve estas cosas, inmediatamente aparece la idea del viejo verde. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia regula una parte y nuestro inconsciente regula otra. Y no estoy hablando ni siquiera del inconsciente freudiano, estoy hablando de zonas de nuestra mente que se regulan con conocimientos distintos. Acá tenemos otra, dos mujeres, una telenovela brasilera que fue muy progresista y que en algún momento eran dos mujeres que estaban en pareja, se llamó Babilonia esto, y cuando sale justo el matrimonio igualitario en Brasil, hacen que se den un beso que no tiene mucho más de apasionado que esto que están viendo, y esta misma serie que había sido vista con pocas críticas, podríamos decir, se convierten en objeto de críticas. Esto me lo dio esta investigación Beltrina Corte, que es una amiga de la Universidad de San Pablo, y que lo llamativo de esto es cómo este beso provocó lo que no había provocado el hecho de que una pareja de mujeres mayores sea pareja. ¿Se entiende? En realidad hay algo que tiene que ver obviamente con una moral social que regula nuestra mirada, pero hay algo que tiene que ver ni siquiera que nos afecta porque no estamos acostumbrados a ver esto. En realidad, cuando vemos estas cosas, inmediatamente produce una reacción negativa y después tenemos que darle una visión más positiva frente a esto. Ojalá que a muchos de ustedes no le haya producido nada negativo. A mí me encanta ver estas imágenes. Pero hay algo que dice un psicólogo que se llamó Sahonk, que dice, hay veces que no es tanto una cuestión de explicación moral o de cambiar tanto nuestra cabeza, sino de exponernos frente a estas mismas imágenes muchas veces y lo que aparecía como raro, como antinatural, como feo, probablemente nos va a empezar a parecer natural, lindo, normal. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque además de una educación, y por eso es tan importante la educación sexual en la vejez y para toda la comunidad, que es decir, que este tema se abra, es muy importante también que veamos imágenes. Por eso yo les muestro tantas imágenes, porque necesitamos romper esa conformación de imágenes infantilizadas de este estilo para empezar a ver todo esto y que naturalicemos esto y que nos parezca precioso encontrar en una plaza a dos viejos
viejas, viejes, hetero u homosexuales besándose como podemos encontrar a dos personas jóvenes. ¿Mm? Bueno, los caminos de la diversidad, esto es una imagen japonesa del siglo XVII, XVIII, que después fue prohibida, pero fíjense cómo este era el porno del Japón de esa época, donde incluían a las personas mayores. ¿Por qué pongo de construyendo narrativas? Bueno, porque en alguna medida, tanto si hacemos un análisis inter como intracultural, nos encontramos con fenómenos muy variados. Yo en esto les recomiendo mi libro, si logran encontrarlo por internet, porque ahora próximamente se va a editar en Brasil y va a estar libre para que cada uno lo pueda ver, pues estoy harto de estas limitaciones de editoriales. Eh, entonces, lo que tenemos que ver es que hubo culturas, como por ejemplo la cultura coreana, que cuando la mujer llegaba a la menopausia se liberaba sexualmente. ¿Por qué? Porque en realidad, y en esto se engancha con un estudio mucho más profundo de François Héritier, dice, el control de los varones sobre las mujeres es sobre la reproducción. Entonces, cuando las mujeres dejan de ser reproductivas, en muchas culturas se genera como una liberación femenina. No en todas, pero por ejemplo, los indios navajos también se ve que las mujeres pueden empezar a orinar como hombres, pueden tener parejas, nuevas mujeres, varones, etcétera, etcétera. En la propia cultura occidental, el pueblo judío nace de dos viejos, y permanentemente se insiste en que estos dos viejos tenían relaciones sexuales. Es decir, dentro de esta organización de la pareja clásica, en realidad la sexualidad está siempre y está bien visto que se tengan relaciones, particularmente el día más santo que sería el Shabbat, entre el viernes y el sábado. Con lo cual digo, en nuestra propia cultura hay un desorden y aprovechemos ese desorden para desordenar políticamente nuestra mirada sobre la sexualidad. Acá tenemos esta mina, nosotros decimos mina, esta mujer preciosa, que en realidad lo que nos muestra es también este desorden, una mujer que es clásicamente o hegemónicamente linda, pero al mismo tiempo tiene el pelo despeinado, tiene los pelos blancos, está llena de arrugas, es una foto intervenida por una fotógrafa americana, y me gusta también esto, desordenarlos a ustedes, que ustedes vean lo lindo, lo feo, ese pecho que está más chico, digo, todo esto que no se nos muestra, esas pieles que están más blandas. Tenemos que conectarnos con esto para romper de verdad, romper desde adentro de nosotros como gerontólogos o como personas que vamos a trabajar con viejos, porque si no, cuando el viejo venga y nos cuente estas cosas, cuando nosotros vemos los cuerpos, probablemente nos reprimamos por nuestra represión no vista. Entonces, hay una investigadora sueca que dice que tenemos que salir de la lógica de la capacidad versus la incapacidad asociada a lo genital y reproductivo. Justamente, ¿por qué? Por todo esto que decíamos antes. Si el erotismo tiene que ver con este desorden de que no hay previo ni final, en realidad la lógica de capacidad e incapacidad no es el tema. Que una persona, yo tengo un paciente al cual admiro particularmente, bueno, él se abrió a los 80 años a ser abiertamente gay después de haber tenido una esposa, qué sé yo, muere la esposa y se abre a esto y él me dice, todas las noches tengo relaciones. Y en realidad yo sé que tiene una dificultad eréctil y le digo, pero en algún momento caí, pero bueno, pero tienen relaciones genitales. No, dice, de vez en cuando, pero no sabes las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, este señor no tiene el problema de pensar que si no tuvo una relación genital, activo, pasivo, como querramos llamar, en realidad no hubo relaciones. Él piensa que hubo un montón de otras cosas y las disfruta enormemente con su pareja. Entonces, me parece que esto es lo que nos tiene que permitir, cuando estamos escuchando a una persona mayor, salir de este esquema, porque este esquema refuerza los mismos mecanismos donde la persona dice, especialmente los varones, si no tuvo una buena erección, parece que fue una vergüenza, parece que fue un desastre, parece que no cumplí con el mandato de la sexualidad. Por otro lado, tenemos que salir de los mandatos hegemónicos de la belleza y el erotismo, que es un poco lo que venimos hablando. Y hay algo, un gran amigo, Simpson, de Inglaterra, con el cual estoy escribiendo un libro, él habla de la erotofobia y lo trabaja casi
desde la lectura de Bronfenbrenner en 3 niveles. Él dice, hay narrativas macro de la sexualidad donde nosotros podemos ver que, bueno, pareciera que esta cuestión de que se nos ocultan las imágenes de la sexualidad, ¿no? Uno dice, qué pocas veces vi películas porno o películas donde la sexualidad, o incluso el regalo, la película El Regalo, parece cuántas hubo con El Regalo, cuando fue un gran éxito y sin embargo no hay demasiadas películas sobre ese tema, seguimos recurriendo permanentemente sobre imágenes donde los que se enamoran son gente jóvenes. Entonces, esas narrativas macro sitúan quiénes son, podríamos decir, la erótica de una época. Hay narrativas meso, donde estructuralmente, donde las instituciones, por ejemplo las residencias, terminan generando restricciones cotidianas. También está esta gran película chilena donde ustedes pudieron ver sobre el viejo que va a investigar dentro de la residencia y donde fíjense que parece que para que tengan algún tipo de historia tienen que pedirle permiso a la directora. Y uno dice, ¿por qué tendría que pedirle permiso si eran dos personas que estaban perfectamente bien? Bueno, son mecanismos de regulación a nivel casi institucional. Y a nivel micro tenemos desde hijos que dicen estar celosos si las madres están con otra persona, desde nietos que les da vergüenza que las abuelas o los abuelos se pongan cierta ropa. Es decir, tenemos muchos lugares desde donde la erotofobia, es decir, o la fobia o el rechazo al erotismo en la vejez está fuertemente marcado. Bueno, la variabilidad cambia siempre, todos nosotros cambiamos con nuestras parejas, porque nos enfermamos en algún momento, porque afectivamente no nos sentimos bien, si estamos bajoneados, tristes, probablemente nuestra sexualidad se va por cualquier lado. Las prácticas de salud pueden limitar, pero también puede haber formas sustitutivas de generar bienestar. Vamos a revisar algunos datos. Master y Johnson fueron una de las grandes bases de la sexología. Podemos criticar hoy que había una mirada muy biológica, pero no importa, abrieron un mundo de investigaciones y con una valentía enorme, donde nos muestran que hay un declive, no hay las mismas ganas de tener relaciones tan seguidos, pero lo que dice es gradual y nunca llega a cero, ni mucho menos. Y el envejecimiento, escuchen esto, enlentece la respuesta sexual humana, pero no termina con ella. Esto lo dice hace 58 años. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, más allá de que hay casos en los cuales, por alguna enfermedad, por alguna discapacidad, la persona puede tener una dificultad específica, pero no termina con la genitalidad. Estas investigaciones están hablando de la genitalidad. Entonces, cuando lo esperable, incluso algunos dicen, genéticamente estamos preparados para que haya relaciones genitales a lo largo de toda la vida. Pero pensemos que esta es una partecita de la sexualidad que estamos tocando. Una de las parejas, bueno, este es otro tema que estuve investigando en los últimos tiempos y que ahora voy a alargar una investigación, que si tienen ganas lo vamos a hacer con Alejandro también ahí, que es el tiempo de estimulación de una pareja. ¿Qué significa esto? Uno de los factores que más nos afectan en la pareja no es tanto que nuestra capacidad sexual esté al máximo o al mínimo, sino que nos aburrimos. La gente en general deja de tener relaciones en una pareja porque o está alienada en el laburo, en el trabajo, o porque está muy cansada por ciertas cuestiones, pero fundamentalmente porque se aburrió de su pareja. Y esto es muy doloroso de decirlo porque podemos amar muchísimo a nuestra pareja, podemos sentir un gran deseo, pero hay algo a veces que nos aburre de seguir con la misma pareja o donde se produjo un conflicto en la pareja que no termina de resolverse, o a veces porque, como dice una investigadora belga, pedimos demasiado a nuestra pareja, pedimos que sea un buen padre, pedimos que sea un amigo, pedimos que sea una pareja sexual y a veces una sola persona no alcanza para todos esos roles que nosotros estamos pidiendo. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en generaciones anteriores también, donde había mucha más rigidez en todas estas cuestiones y donde hablar de la sexualidad no estaba bien visto y donde cambiar de posición a veces estaba mal visto, donde las cosas lindas se hacían con la prostituta y con las cosas más, y el sexo convencional era
con la esposa. Obviamente, todas estas personas tuvieron muchas más dificultades con este aburrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad había más limitaciones. También una de las grandes limitaciones en relación a esto son los celos. Cuando hay una pareja que es muy celosa, es muy difícil que haya juegos sexuales variados. ¿Por qué? Porque todo puede dar lugar a alguna duda o pensar que la otra persona está con alguna mala intención, entre comillas. Sabemos que hay una brecha de edad, sabemos que muchas mujeres que hoy son mayores se casaron con hombres más grandes, sabemos que las mujeres viven más, con lo cual la cantidad de viudas es muchísimo mayor que la cantidad de viudos, con lo cual tenemos muchas mujeres viejas y pocos varones viejos, y esto ha generado que haya muchos varones que tengan parejas muchísimo más jóvenes que ellos, perdón. Bueno, todas estas cuestiones van tallando en el modo en que se van construyendo las nuevas relaciones. Muchas veces las mujeres sienten que les cuesta mucho conseguir una nueva pareja, cosa que a los varones no tanto. Sin embargo, las mujeres no tienen tanto interés a veces ni en tener una pareja tan estable y mucho menos en irse a vivir con un hombre. Mientras que los varones en general, cuando quedan viudos, rápidamente quieren rehacer una pareja e irse a vivir con esa mujer. Ustedes saben que hay toda una línea de investigación con algunas personas, amigas en Argentina que están trabajando mucho en esto, que nos muestran que mientras que la mujer en la vejez se independiza mucho, el varón se vuelve más dependiente. Con lo cual esto incide mucho en la cuestión de la pareja. El varón depende mucho de su pareja y la mujer depende mucho menos de lo que dependió a lo largo de su vida. Obviamente esto no en todas en las clases sociales ni en los niveles educativos. ¿Sirve de algo saber? ¿Sirve de algo la educación sexual? Sí, sirve de mucho. Y acá tenemos muchísimas investigaciones que nos dan cuenta de esto. A mayor nivel de prejuicio y desconocimiento, esto dificulta los alcances del erotismo. Hay una hermosísima investigación chilena, que creo que es de Arica, que nos muestra cómo las mujeres de niveles sociales más bajos consideran que su sexualidad tiene que ver con la reproducción y que cuando llegan a la menopausia sienten que la sexualidad no tiene sentido o que las formas de la sexualidad son rígidas y limitadas a la genitalidad. De la Mater y Murman, en estas grandes investigaciones que se hacen en Estados Unidos, lo que muestran es que a mayor educación, las definiciones del erotismo son más amplias y esto reporta menos ansiedad. ¿Por qué? Porque si no puedo tener, y esto especialmente para los varones, que es algo que hay que trabajarlo muchísimo, si no hay una buena erección, igualmente puede pasar cosas interesantes. Una vez estando en una provincia argentina, en Córdoba, estaba hablando de algo que a mí me impactó, porque estaba hablando de esto porque sé la angustia que genera en los varones por haberme dedicado mucho a estudiar masculinidades, etcétera, etcétera. Eh, el hecho de no tener una buena erección, cómo aparece incluso muchas veces el no poder hacer nada más que esto. ¿Por qué? Por la vergüenza de si fallan o fallan, que esto es otra metáfora clásica, así como la impotencia es una metáfora de la masculinidad, cuando en realidad es un trastorno eréctil bueno, que puede puede generar limitaciones permanentes o no, y que en realidad no necesitaría que limite todo el erotismo. Entonces, una vez estando en esta charla, bueno, estaba diciendo, un poco yo a veces les hablo de la importancia que puede tener el tantra no como filosofía porque tiene errores, sino la posibilidad de que si uno no tiene una eyaculación puede jugar más tiempo con estas cosas. Y la verdad que pareció algo maravilloso, que es un señor que levantó la mano y dijo, miren, yo lamentablemente por una enfermedad que tengo no puedo tener más eyaculación, no puedo tener una erección. Sin embargo, acá conocí una mujer y la paso muy bien. Bueno, obviamente no iba a preguntar más adelante como 300 personas, pero cuando terminamos, lo que me dijo es que la señora dijo, vos déjame a mí, y esta señora con mucha habilidad y sin esperar una erección clásica, pudieron jugar y saben jugar al erotismo y pudieron abrir todas estas puertas a otros juegos. Pero esto tiene que estar validado, reconocido por muchos de nosotros que somos los que trabajamos, los técnicos, los profesionales,
¿Por qué? Porque si no, no saben muchas veces si esto es una práctica válida o inválida, si están haciendo bien o están haciendo mal. Con lo cual, la educación, las conferencias, las charlas son súper importantes. Y hay una investigación cubana que muestra que la actitud hacia la sexualidad, es decir, gente que a lo largo de la vida tuvo una actitud o muy positiva o negativa, va llevando a que en la vejez tengan performance distintas de relaciones sexuales. Es decir, la gente que tuvo una actitud muy positiva, parejas que se unieron, hay parejas que tienen un encuentro sexual que hace a la pareja fuertemente, lo que tienen es una cantidad de relaciones sexuales muchísimo mayor que el resto de la población a cierta edad. Los varones en general presentan más interés, no solo en el sexo, sino también consideran que es más factible el amor. Esta es una investigación censal que hicimos en Argentina con un gran número de personas. Las mujeres califican al sexo como menos importante que los varones, esto es internacional, y las reacciones ante los problemas sexuales suelen ser diferentes. Es decir, los varones en términos generales lo viven como una depresión, como una pérdida de un valor sumamente importante, como una sensación de vergüenza, mientras que las mujeres ante la pérdida de una pareja sexual o de la posibilidad, o porque les duele o lo que fuese, no lo viven de una manera tan dramática como los varones. Los problemas sexuales, como decíamos antes, siempre que hay un problema sexual, siempre que hay dolor, falta de ganas, falta de una erección, falta de una estimulación o que tarda mucho la estimulación, siempre tenemos que pensar que hay un problema de salud física asociado. ¿Con qué? Con enfermedades, como decíamos antes, con discapacidades, con el exceso de medicación. Lamentablemente, gran parte de los médicos que atienden a personas mayores no saben que muchísimos remedios inciden en problemas a nivel sexuales, incluso analgésicos. Y cuando estamos hablando de una población que puede tomar hasta 15 remedios, las interacciones medicamentosas son tremendas. Entonces, creo que tendríamos también que lograr que los médicos tengan en cuenta esto y que básicamente trabajadores sociales, psicólogos, médicos, cuidadores, pregunten, hablen sobre la sexualidad. Les cuento algo que nos pasó a nosotros cuando hicimos esta investigación censal, que cuando le dijimos al centro de investigación de censos que pregunten algunas cosas sobre la sexualidad, nos querían matar, porque decían la gente se va a ofender, la gente se va a enojar. Cuando, bueno, logramos hacer mucho menos preguntas de las que hubiésemos querido, cuando después de esto lo que nos dijeron, estaban ellos sorprendidos porque ninguno de los viejos se ofendió, nadie quiso dejar de responder, estaban agradecidos porque le hayan preguntado, la gente tiene muchísima necesidad y puedo dar cuenta de que lo que pasa en Argentina pasa en Chile, porque mi propia experiencia en Chile me ha llevado a ver las ganas que la gente tenía de saber, el reconocimiento, la valoración que daban por una por una charla que obviamente no sea chabacana, no sea, sino que sea una charla seria sobre el tema. La mitad de los encuestados informaron tener al menos un problema sexual, de donde podemos decir las mujeres que tienen menos lubricación, que esto es un problema más habitual después de la menopausia por la baja de las hormonas, pero que esto se reemplaza con lubricantes comprados. La dificultad en algunos varones, que en términos generales es episódica, no es permanente, de tener una buena erección o de que la erección no tenga la misma firmeza que en otros momentos de la vida. Que haya dolor en las mujeres, que esto sí es importante que no reconozcan que el dolor es necesario. Sabemos que la vagina cambia, que la vagina se vuelve más fina, que puede haber más lastimaduras si no hay un tiempo previo, si no hay una preparación y si no hay una lubricación suficiente, pero estas cosas tienen que ser charladas con los ginecólogos, como para que pueda haber, o los ginecólogos o los urólogos, como para que haya una ayuda, y cuando haga falta una medicación, como el sildenafil, el Cialis o lo que fuese, porque, digo, puede ser absolutamente importante esto. La salud mental también incide, la ansiedad puede incidir negativamente siempre para alcanzar el orgasmo en varones y mujeres, la depresión incide más en varones que en mujeres, especialmente en problemas de erección, y algo muy interesante, cuando
las personas mayores sienten que tienen muchísimos problemas físicos, cuando hay una hipocondría de base, lo que vamos a encontrar es mayor prevalencia de problemas de erección, de lubricación, de dolor y falta de placer. Es decir, la percepción de que mi cuerpo, más que un cuerpo de placer, se convierte en un cuerpo de enfermedad, lo que termina generando es que tengamos muchos más problemas para responder físicamente ante la sexualidad. Bueno, las formas del erotismo en las actitudes positivas en los varones tienen más que ver con la actividad genital siempre, no tanto con besar y abrazar, y las negativas con frecuencias más altas de masturbación. En las mujeres, la actividad consiste más en besar, abrazar y otros contactos eróticos, mientras que, escuchen esto, lo que decía recién, las relaciones genitales parecen convertirse en más opcionales con la edad. Esto no significa que no les interese, significa que no siempre les interesa. Y esto tenemos que validarlo. Es decir, no siempre, no tienen que tener esta sensación de que están fallando al pedido, fallando a la expectativa. Y escuchen esto, el 90% de las lesbianas mayores definieron su erotismo a partir de abrazos, caricias, besos, tocar y besar los senos, sentir el cuerpo a cuerpo, pero no tanto en una penetración. ¿Podemos decir que esto no es sexualidad? ¿No sería absurdo pensar que todo esto no es parte de la sexualidad? Y acá tengo un dato de una investigación de una señora que decía, me encanta una buena penetración, es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos, pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero. Me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Fíjense qué despliegue que hace esta mujer. Le gusta la penetración, pero le gusta que un hombre se excite con ella. Le gusta la intimidad del cuerpo entero, que la toquen, que la acaricien, que la masajeen, que la besen seguramente. O sea, fíjense qué expansión de la sexualidad. En vez de pensar que esto es una limitación, esto que decía Sandberg, de pensar que si tiene una buena estimulación o no, o si puede empezar penetrado o no, que esto sea lo que nos encierre en la sexualidad, esto es una expansión enorme de lo sexual. Bueno, y para ir terminando, porque nos pasamos de la hora, hay algo que yo llamo la estética del erotismo en las personas mayores, que saco en parte de Foucault, de Wittgenstein. Ellos no trabajaron el erotismo de esta manera, ni las personas mayores, pero en realidad yo ubico en el tema de la estética erótica un problema, el problema que vimos cuando mirábamos la mirada y la visión, y en relación a esto es muy importante que podamos tener, que los medios jueguen con esto. La película El Regalo en Argentina se utilizó muchísimo para cuando los viejos se iban de viaje de jubilados. ¿Por qué? Porque era una forma de incentivar esta posibilidad y de sentir que la posibilidad de ser deseantes y deseables podía seguir estando presente. Y hay muchísimas películas que juegan con esto. Les cuento una investigación hecha en Yale. En los años 80, hace un montón, llamaron a grupos de viejos, de parejas, a ver una película donde hacían, podemos decir, el amor, el erotismo, el deseo en su máxima expresión, y otra película que era una ridiculización de esto. En las películas, los que vieron la primera película mantuvieron o mejoraron su performance sexual. Los que vieron la segunda película, en términos generales, disminuyeron su performance sexual. ¿Qué significa? Volviendo ahora a lo que decíamos al inicio, como no somos animales que necesitamos un olor para poder acoplarnos o necesitamos de elementos más precisos, sino que nosotros construimos nuestra sexualidad de maneras muy variadas, utilizando los mecanismos que nos incentivan y que no tienen que ver con elementos tan discretos como en los animales. Parte de nuestro incentivo tiene que ver con los medios sociales, con ver, con incentivarnos, con tener ganas que nos pase una aventura como la que nos venden todos los días con las películas de amor y de deseo. ¿Eh? Entonces, creo que en este sentido tenemos que darle muchísimo más lugar a todas estas cuestiones. La belleza del relato. Tiene que haber más relatos que embellezcan el encuentro entre personas mayores o entre personas mayores y jóvenes o entre quien quiera, porque en realidad es esto. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener la posibilidad de que haya
distintas formas de expresión de la pasión, del deseo, de la admiración. Hay muchas mujeres mayores que reclaman la admiración de alguien que las mire y que goce de verlas y que no se quede pensando en lo que le falta, ¿no? Esos cuerpos que parece que faltan más que tienen. Volver a afirmar los cuerpos como lugares de goce, recuperar esa intimidad de poder tocarse, besarse, sentirse, esto que tiene que ver con una necesidad de la vida. Para terminar, les leo una historia que se escribió por una mujer mayor argentina en uno de estos cursos sobre erotismo que hacemos en la cátedra para personas mayores, que dice La otra penetración. Y me gusta terminar con un poema porque todo esto en realidad hay que atraparlo por todas las vías, por la ciencia, por la poesía, por todos lados. No sé cómo decirlo sin que parezca impudicia, pero me ha nacido el deseo de hacerle el amor a tu mirada, tocar alguna fibra que te entorne los párpados, besarlo suavemente para conjurar el olvido y con las yemas de mis dedos acariciar tus pestañas suaves con aleteos de mariposa. Con la punta de mi lengua libar tu lagrimal, la delicia de la sal de escondidos llantos, de enloquecidas risas, y cuando yo viera tus ojos abiertos desnudaría mis ojos solitarios, recostándolos sobre tu mirada. Entonces, será mi boca almibarada, el latido apasionado de mi pulso, el orgásmico suspiro de mi alma. Fíjense, no hubo ninguna penetración de las clásicas, pero hubo un montón de otras penetraciones por otras vías. Esta es Marta Cardonetti, y los dejo con esta imagen divina de estos viejos ahí en esta expresión de una pasión intensa. Ujú. Bueno, no sé si ya que estamos, tenemos 15 minutos ya para si alguien quiere preguntar algo, qué sé yo. Eso. Muchas gracias, Ricardo, antes de pasar a las preguntas, por este reseteo que nos intentaste hacer y que está de a poco se logra, ¿cierto? Cuando uno a veces tiene unos ciertos sesgos, genera, a propósito de lo que tú comentabas, de la publicidad, que genera ciertos cánones y que a la larga son sesgos que nos dificultan poder ver a la persona en su totalidad. Así que eso es lo bueno de tus charlas, que nos das cuenta de que hay que sacarse eso, porque estamos un poco limitados a poder ver a la persona porque estamos con estos cánones más que nada establecidos y claro, estos ejemplos del viejo verde, entre comillas, porque estaba mirando a una persona, son muchos sesgos que a la larga las personas que trabajamos con personas mayores tenemos que estar presentes para no caer en eso mismo. Vamos a ver si hay algunas consultas, como les comenté, las pueden hacer directamente desde el chat. Había una que preguntaban si podías ir a Rancagua. Con mucho Pero, gusto, he estado en Rancagua. ¿ve? Eh, Lo preguntó Carmen Díaz, ¿cierto? Pero ahí, claro, sí que le puedo dar tu correo y ahí pueden coordinar en caso de que puedas coincidir. Y también dice la sexualidad y la demencia, ¿en qué momento es consciente la persona o solo ya se dejó de reprimir? Bueno, la sexualidad de demencia es muy interesante porque durante mucho tiempo se pensaba que las personas dementes tenían como una pérdida total de su control, ¿no? Por cuestiones de cambios cerebrales. Lo que vemos es que en algunas demencias hay una pérdida de un control que tenía la persona previamente, más rápido, como las demencias frontales, y en otras, en realidad, esto es mucho más apaciguado, como en las demencias tipo Alzheimer. Lo que en realidad nosotros insistimos es que también en esto hay una cuestión de diversidad sexual, y prefiero pensarla como una diversidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que a veces le va a pasar a una persona con demencia es que no se va a acordar la serie esperada, digamos, de sucesos que tiene que haber dentro de la sexualidad, esto que decimos nosotros que tenemos que desordenarlo, y justamente por eso me parece que esto no es menos valedero. A veces el problema son las parejas, que les da como un poco de impresión, porque si están con una pareja no saben si le están haciendo mal, si le están haciendo bien.
A veces también cuando cuidar una pareja con demencia lleva mucho conflicto, esto termina deserotizando la relación, pero la verdad es que muchas veces lo que se ve es que hay parejas que siguen estando y que incluso te dicen es el único momento donde siento que estoy con la persona que era antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un encuentro tan íntimo donde hay algo que se recupera por una memoria casi de praxias, pero hoy hay evidencia de que bajan los niveles de ansiedad, que no les hace mal, que muchas veces el hecho de, por ejemplo, en las residencias de personas mayores, que puedan andar de la mano, puedan darse besitos, qué sé yo, genera como una tranquilidad de que están más acompañados, de que están más seguros. Son personas, acuérdense que cambiamos de habitación y se pierden, con lo cual el hecho de ese apoyo seguro, de ese afecto que se puede generar incluso en esas parejas que a veces son contingentes, puede ser sumamente valioso. Mm. Súper. Aquí tenemos otra consulta que justamente habla de esto de los sesgos. Dice, hay personas mayores que por sus creencias religiosas se enfadan o rechazan un taller de sexualidad. Entonces, en ese contexto, te consultan cómo recomiendas abordarlo para poder motivarlo o a lo mejor solamente entender, no sé. A veces es un tema. Yo tengo la experiencia de toda Hispanoamérica de dar estas charlas y la verdad es que nunca me encontré con situaciones demasiado tensas. Hasta, qué sé yo, lugares como México, donde había mucha religiosidad, la verdad que no me encontré. Creo que una cosa es una conferencia de sexualidad y otra cosa es un taller. A veces a los talleres les da más vergüenza y bueno, hay que hacer un trabajo un poco más de poder meter dentro de otros temas, dentro de otros talleres, algo del tema de la sexualidad y poder empezar a abrirlo para que esto sea posible. También creo que el gobierno tiene que acompañar estas cosas, creo que es un tema de salud y es un tema de bienestar, y así como están dando esta charla, digo, poder que pueda llegar a las personas mayores. A veces lo que le da vergüenza a la persona es que alguien lo vea que está en ese lugar, ¿no? Entonces, quizás si es más privado puede animarse, pero la verdad es que la religiosidad si ha hecho algo y esto digo no por un criterio sobre la religiosidad, sino por esta generación de personas mayores, especialmente mujeres que fueron a colegios de monjas, de tenerle mucho miedo a la sexualidad porque cuentan historias. Hay una que la he escuchado en distintos países que decía que entraban al baño y decía, cuidado, Dios te está mirando para que las chicas no hagan nada, ¿no? Un Dios pedófilo, un Dios horrible que está, parece como controlando. Es decir, este miedo a bueno, yo lo suelo empezar muchas veces con las referencias bíblicas que hace que a la gente más religiosa la vea de otra manera. Y digo, todo lo que digo es cierto, digo, y la base del Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, con lo cual utilizar estas cuestiones de que en Proverbios dice que los pechos serán parte de tu placer durante toda la vida, de que vas a estar siempre apasionado por ella, son textos que no tiene ninguna vergüenza en mostrar que la sexualidad va a estar siempre. Ujú. Súper. No sabía eso de la Biblia. Eh, Acá hay otra consulta que ya es más de corte clínico, ¿cierto? Eh, Dice, ¿cómo se puede bajar la tensión a una paciente con trastorno de ánimo bipolar cuando cicla con una hipersexualidad que genera malestar por la obsesión de los pensamientos, porque se le presentan versus el sentimiento de culpa en lo consciente? Yo creo que habría que ver algo también farmacológico, pero ahí no sé cómo puedes tú ahí desde lo no farmacológico, me imagino. En realidad es difícil pensar cómo viene esa situación. Obviamente, si acá hay una hipersexualización por un efecto de ansiedad o que se produce con un efecto cuasi adictivo, digo, esto no le va a generar, digo, si esto es parte de una manía, en realidad la sexualidad no le va a producir demasiado placer, sino más bien es como una necesidad de otro orden y que hay que tratarla por otra vía. Siempre tenemos que pensar si la sexualidad es un deseo genuino o si esto tiene que ver con un cambio hormonal o con una
situación maníaca donde la persona no puede regular demasiado lo que le está pasando. Me parece que son como cualquier cosa, como una persona que no puede parar de quedarse quieta. Un maníaco va a comprar y en realidad termina comprando y no disfruta tampoco. ¿Por qué? Porque la manía no es placentera. Entonces Mm. tenemos que distinguir estas cuestiones, pero es una pregunta difícil de hacer si no conocemos bien la cuestión. Eh, ¿Estamos bien de tiempo? No sé, ¿para una más o estamos ya? Ya, unos minutos. A ver, ahí dice, ¿podrías recomendar preguntas y o conceptos claves para iniciar una charla a un grupo de personas mayores con quienes ya anteriormente, al menos nosotros, jamás hemos referido al tema? A mí me parece buenísimo, me parece que ustedes tienen la película El Regalo, nosotros tenemos la película El Cifred, que son películas muy lindas, también tenemos algo de Grace and Frankie ahora como serie, que me parece que son formas de ir introduciendo de una manera divertida, sobria, este tipo de temáticas y que me parece que se pueden utilizar para ver qué les pasa. Yo tuve una experiencia hermosa en la Universidad Católica de Santiago con un aula espejo donde yo estaba dando un curso en esa universidad y había un grupo de gente mayor a quienes invitamos a que hablen. Le digo que fue hermosísimo, nadie tuvo ningún problema, fueron gente que no eran expertas en sexualidad, alguna gente contó cosas que todavía me emocionan, una mujer contaba algo hermoso de cómo, hermoso y triste, ¿no? De cómo después de que murió el marido, durante mucho tiempo no había tenido nada y un día va a una fiesta y un hombre simplemente fue amable con ella y galante con ella, pero sin proponerle nada y que dice que esa noche no pudo dormir quizás en parte por la excitación y en parte también por la dificultad que tenía de poder procesar estas cosas. Entonces, podemos empezar por tantos lados. Podemos empezar, digo, con la cuestión femenina, que es una cuestión muy particular que no nos pasa a los varones. Un varón, por más religioso que sea, después puede ir a una prostituta, digo, si no tiene una esposa, la sexualidad es como una necesidad de base de principio. En las mujeres no, lamentablemente se toma como que una vez que ya no está la pareja, ¿para qué va a querer o cuál va a ser el interés? Tenemos una película lindísima hecha por Emma Thompson, no sé, una película inglesa que la deben haber visto. Ay, no me acuerdo el nombre, que ella está con un muchacho joven. Creo que las películas son un excelente medio. Tengo una amiga en Chile, en Valparaíso, eh, que lo ha hecho y le funcionó muy bien, trabajando con películas, que charlamos a ver qué películas podía dar y le fue bárbaro, incluso hicieron una investigación con ese tema que fue muy linda. Yo creo que la cuestión es captar el momento, el lugar, poder decirlo, poder plantarse no en un lugar de temor uno, sino en un lugar de que estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar integral, estamos hablando de un tema de adultos, con lo cual digo, me parece que tendría que trabajarse de esta manera. ¿Con qué película se podría? Miren, hay muchas películas, hay una película que con Jane Fonda y Robert Redford, que a las personas mayores les impacta mucho. ¿Por qué? Porque son dos vecinos, los dos viudos, que se encuentran para dormir, pero no tienen relaciones. Lo que no quieren es el dolor de dormir solos, el temor de dormir solos. Este es un espacio. Vuelvo a insistir, el regalo es otro espacio. Grace and Frankie es otro espacio donde hay muchas series distintas donde pueden verlo. Digo, donde también se puede ver el envejecimiento LGBT, que también es interesante en algún momento. Es decir, pueden, eh, a ver, las películas recomendadas acá, volver a recomendarlas. Bueno, Elsie Fred es preciosa, es una película que ya tiene unos años, pero es muy divertida y donde con muchísimo cuidado trata la temática. Grace and Frankie, El Regalo, Our Soul at Night, perfecto, buenísimo. Y después, bueno, hay esta película con Emma Thompson que es preciosa, pero esto es para gente que ya está, es una profesora que había sido de catequesis y que en algún momento quiere contratar a un muchacho muy pintón, bueno, y todos sus debates con este muchacho es como una obra de teatro. Gracias, muchas gracias, no sé cómo se llama.
Buena suerte, Leo Grande, pero es un genio. Buenísimo. Buena suerte, Leo Grande, es preciosa. Más allá de que yo creo que es una película que a mí me preocupa porque en algún punto incluso es antigua para nosotros. Es decir, si nosotros viésemos un varón que contrata a una chica joven para tener relaciones, diríamos lo más normal del mundo. Sin embargo, nos sigue sorprendiendo, incluso en un país moderno como Inglaterra, que una mujer contrate a un varón joven. Entonces, creo que tenemos buena suerte, Leo Grande. Se llama la película, digo porque ahí están escribiendo. Eh, Creo que hay muchas más ahora para ver. Hay una película cubana que es de una mujer mayor, pero me parece un poquito tosca. Yo creo que siempre hay que cuidar ciertas formas. Y una película que yo vi muchísimo y que trabajé la primera escena es Nunca es tarde para amar, por lo menos se tradujo así en Argentina. El título original en alemán es Nube 9 y es muy interesante para provocar al auditorio. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 minutos esta mujer es una costurera, le lleva el pantalón a un señor que le había arreglado el pantalón y le dice pruébeselo y en esos 5 minutos aparece toda una escena que rompe con todas las ficciones del deseo clásica. Es decir, es de un naturalismo extremo. La mujer está con el pelo despeinado, está mal vestida, todo está con una luz demasiado fuerte. Fíjense que en las películas porno en general no hay tanta luz. No hay ningún velo que oculte nada. Pero eso justamente es lo interesante y yo de hecho hice una investigación con mis alumnos de grado porque empezaba el teórico de erotismo con esa película y iba tomando todo lo que los alumnos de quinto año, casi recibido de psicólogo, la impresión que le generaba, ¿no? La primera referencia es raro de ver, es impresionante. Entonces, muchos decían, bueno, está bien entre ellos. Entre ellos era como si fueran los ornitorrincos que tienen relaciones entre ellos. Pero cuando yo les decía, pero ¿qué pasa si ustedes estuvieran con él o con ella, según el gusto que tengan? Y ahí empezaban las manos como a atajarse, ¿no? Como una sensación de impresión y rechazo porque ni siquiera se habían imaginado que podían estar con alguien que la única diferencia somos la misma especie humana, la única diferencia es que tenemos más o menos años. Ujú. Y van a ver que incluso los actores, los dos son gente linda. Sin embargo, la sola diferencia de edad ya genera un impacto negativo. Bueno, gente, como un placer Bueno, como siempre y esperemos vernos. Dentro de un tiempito voy a ir por que me... Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.